Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Iván Sánchez. Vamos a hablar acerca del inicio de la psicología científica. Los temas que vamos a tratar va a ser el establecimiento de laboratorios de psicología, la teoría de Wilhelm Wundt y el estructuralismo, Hermann Ebbinghaus y el estudio experimental de la memoria, George Elias Müller y sus estudios acerca de la atención. Bueno, primero se nos plantea la pregunta acerca de la definición de ciencia. ¿Qué hace a una ciencia ser científica? Que la pregunta, aunque parece un poquito redundante, es importante entender eh, los principales aspectos de la ciencia para ver cómo es que se estableció la psicología científica en base a estos principios. La Real Academia Española de la Lengua define a la ciencia como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. La palabra científico la define como aquello que tiene que ver con las exigencias de precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias. Entonces tenemos que para que algo sea ciencia tiene que tener un conocimiento ordenado, realizar deducción y principios de leyes predictivas con capacidad predictiva y que tenga reproductibilidad o comprobación experimental, ¿sí? Si no cumple con esas, no puede ser ciencia. Entonces, para que la psicología sea considerada como científica, tiene que ser eh, capaz de tener estas características, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que se establecen. Bueno, el proceso de institucionalización de la psicología académica es lo que más va a impulsar la creación de laboratorios de psicología para promover la investigación y las prácticas educativas. Wilhelm Wundt incorpora a la psicología un enfoque experimental propio de las ciencias naturales. Esto se debe a que pues, él inicialmente estudia medicina y labora también en la Universidad de Heidelberg durante 17 años, del 1857 al 74. De estos años su formación lo lleva del lado hacia la fisiología, la física, de investigación en laboratorio, y entre 1862 y 67 imparte sus primeros cursos de psicología enfocada desde el punto de vista de las ciencias naturales. En 1875 consigue una cátedra de filosofía inductiva en Leipzig que lo lleva o le permite crear un pequeño laboratorio para su propio trabajo de investigación y para demostraciones prácticas con fines educativos. Comienza a impartir clases de psicología experimental. Posteriormente, en 1879, refrenda la actividad laboratorio en la primera tesis doctoral basada en investigaciones realizadas en sus propios laboratorios. En 1881 comienza a editar la revista Estudios Filosóficos para difundir el trabajo experimental que surge de su laboratorio. En 1883 se reconoce al laboratorio como Instituto de Psicología Experimental, y de aquí se empieza a hacer una diseminación de diversos laboratorios el enfoque de la psicología como una forma experimental, todo esto a diferentes ámbitos geográficos, políticos, a una diferente velocidad, pero va proliferando los laboratorios que pretenden estudiar los procesos psíquicos de forma experimental. Bueno, la teoría de Wilhelm Wundt y el estructuralismo. Originalmente Wilhelm Wundt lo nombra voluntarismo, pero posteriormente se le conoce estructuralismo. En el sistema de Wundt se pueden realizar dos distinciones: la psicología individual y la psicología colectiva. La psicología individual de orientación natural
lleva una metodología experimental, y la colectiva es de una orientación cultural y corte histórico que es complemento de la individual y se denomina etnológica. Esta no es un tanto experimental, la más experimental es la individual. En Elementos de Psicología Fisiológica, en la obra de Wundt, establece las bases de la nueva disciplina científica, que la establece como una región fronteriza entre la fisiología y la psicología, porque él remarca mucho la separación que hay entre estas dos áreas. Entonces él lo llama una región fronteriza, tratando de conjuntarlas. Establece la hipótesis acerca de la existencia de una única experiencia considerada desde dos puntos de vista, de forma mediata y de forma inmediata. De forma mediata, por ejemplo, se centra en lo físico y prescinde de lo mental. La experiencia se mide de estos estímulos, perdón, se mide mediante una instrumentación que es área de la fisiología, por así decirlo. Entonces, estuviéramos hablando de decir, ¿no? De la temperatura y qué tan caliente está, pues nos iríamos hacia el termómetro. Esa sería la forma mediata. La forma inmediata se centra en lo mental, prescindiendo de lo físico, y pretende describir el proceso consciente encargado de interpretar el estímulo. Y este es el área de la psicología en la que él se va a enfocar. Entonces, en lugar de enfocarnos entre que si una persona es capaz de detectar si una superficie está, decir, a 30 o 35 grados, nos vamos a enfocar más en la percepción de ese calor, de esa temperatura, cómo siente esa persona esa temperatura. No qué tan caliente está, sino para el observador o para el sujeto, qué percepción tiene sobre esa temperatura. Ese es el enfoque y sobre lo que se va a investigar. Establece los procesos mediatos como el objeto de estudio de la psicología. Él dice que la psicología tiene que tener tres principios, que son el análisis, la síntesis y la determinación de leyes. El análisis corresponde a desmenuzar la experiencia consciente para determinar los componentes básicos que la integran. Él nos habla de dos principales componentes básicos, lo que son las sensaciones y los sentimientos simples. Las sensaciones son algo objetivo, que son elementos de la experiencia que pueden ser analizados cuantitativamente en función de la intensidad y cualitativamente en función de su naturaleza. Los sentimientos simples son un poco o bastante más objetivos. Pueden ser analizados cuantitativamente según su intensidad y cualitativamente según su naturaleza, en base a tres dimensiones independientes, que él lo denomina la teoría tridimensional del sentimiento. Tenemos en un eje el placer desagrado, en un polo el placer y del otro lado el desplacer o desagrado, que es un punto de vista hedonista. Entonces se colocaría, por así decirlo, se graduaría de un completo desagrado a un completo placer, en dónde queda, ¿no?, esa experiencia, y ahí tenemos una dimensión. La otra dimensión es la excitación o calma. De un polo la excitación y del otro la calma o depresión. Es un enfoque un poquito más fisiológico, se refiere a la estimulación nerviosa. Entonces, ¿qué tanta excitación o depresión de la sensación nerviosa produce este estímulo? También se va a graduar y se tiene la otra dimensión. Y lo que es la tensión o relajación y alivio, y esto nos habla del autocontrol. También esa sería otra dimensión. Nos dice que cualquier sentimiento simple puede abarcar ya sea las tres, dos o una sola dimensión, no necesariamente tiene que abarcar las tres. De la síntesis se refiere a determinar el modo y mecanismos mediante los cuales los procesos mentales quedan conectados entre sí. Nos habla de dos componentes: las formaciones psíquicas, que son elementos simples de sensaciones y sentimientos,
Y tenemos que las representaciones son compuestas de sensaciones y presentan tres formas principales: intensivas, espaciales y temporales. Los afectos son compuestos de sentimientos y también presentan tres formas: compuestos intensivos, emociones y procesos volitivos. El segundo concepto muy importante que nos presenta Wundt es la apercepción, que es el proceso responsable de la polarización entre la focalización de la conciencia y el estado de ausencia completa de éste. Es un proceso central y de carácter activo para colocar algún contenido en la conciencia y establecer relaciones con los restantes contenidos mentales. Esto va a implicar actividad mental mediante funciones de relajación, comparación, análisis y síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que él lo denomina percepción a la capacidad que tenemos de, por ejemplo, ahorita estar enfocados yo en estar presentando la exposición mientras estoy ignorando muchos otros estímulos del entorno, y ustedes poniendo atención a la presentación igual ignorando muchos estímulos del entorno. Así como podemos comenzar a no haber conciencia y que llega un momento en el que no estamos ni enfocados ni percibiendo ningún estímulo. Entonces puede ir de percibir muchos estímulos a percibir ninguno, o un solo estímulo, enfocar toda la conciencia en un solo estímulo. Eso es lo que denomina apercepción y es un punto muy importante en su teoría. Y como mencionábamos, que una de las últimas o la última de las tareas de la psicología científica es la determinación de leyes del proceso psíquico que rigen la formación de conexiones psíquicas. Nos habla de los principios de la causalidad psíquica que se aplican a los procesos elementales para dar cuenta de la aparición y desarrollo de formaciones psíquicas compuestas. Tenemos tres: la ley de los resultantes psíquicos, la ley de las relaciones psíquicas y la ley de los contrastes psíquicos. La ley de los resultantes psíquicos pretende explicar el paso desde elementos simples hasta la formaciones psíquicas superiores, culminando en una formación con propiedades cualitativamente distintas de las de los elementos integradores. Aquí va a intervenir claramente el proceso de apercepción. Por ejemplo, se puede decir que es un proceso similar a la construcción de algo en la vida real, ¿no? O sea, tomamos hojas en blanco, por ejemplo, tenemos las hojas, tinta, pegamento, hilo, que cada una de esas por sí sola tiene propiedades físicas y para nosotros psicológicamente evoca un concepto, una idea. Pero si las juntamos de la manera adecuada, ese conjunto de materiales, de hojas, tinta, pegamento, hilo, cartón, nos puede dar un libro. Y el libro ya es, tanto físicamente como psicológicamente, otro concepto distinto. Entonces se integran, ¿sí?, las partes para formar una formación psíquica que va a tener elementos distintos cualitativamente, ¿no? La ley de las relaciones psíquicas establece que el significado de cualquier contenido mental depende de su relación y comparación con su contexto. Cada elemento adquiere significado a consecuencia de su pertenencia a una determinada formación. En la ley de los contrastes psíquicos nos dice que las experiencias opuestas se refuerzan o intensifican mutuamente. Entonces, regresando a la ley de las relaciones psíquicas, que nos dice que el significado de cualquier contenido mental depende de su relación y comparación con su contexto. Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo del libro, decir si es su materia más odiada de algunas personas en las matemáticas, la emoción o el contenido relacionado con un libro de matemáticas no va a ser lo mismo que, por ejemplo, una novela de
el autor favorito de ustedes o incluso algún libro de alguna materia que les guste. Entonces, aunque los dos conceptos son lo mismo, son libros, simplemente el contexto, matemáticas o novela, por ejemplo, van a evocar un significado diferente, y eso es lo que nos establece esta ley. Y nos dice la tercera ley de los contrastes psíquicos que las experiencias opuestas se refuerzan o intensifican mutuamente. Entonces, esto nos dice que que nos pasa algo muy malo y un par de horas después nos sucede algo muy bueno. Eso probablemente por la experiencia mala que tuvimos en unos momentos antes, la experiencia buena, aunque no sea algo muy sorprendente o fuera de lo común, nos puede parecer más intenso, más bueno, más agradable en lo normal, simplemente por la existencia de una experiencia mala unos momentos antes, ¿sí? Y al revés, ¿no? O sea, cuando está uno, por ejemplo, muy feliz, muy alegre, con experiencias muy buenas, y de repente recibimos una mala noticia, a veces es algo tan pequeño, pero que impacta bastante por el estado de ánimo tan agradable o alto que teníamos, ¿sí? Tenemos también lo que son leyes generales del desarrollo psíquico, que son extensión de los principios de causalidad. Son generalizables a procesos colectivos. Tenemos la ley del crecimiento mental, que es la integración progresiva de las experiencias desde formas simples hacia formas cada vez más elaboradas. Se apoya en la continuidad de los procesos a lo largo de amplios intervalos de tiempo, ¿sí? Que esto es básicamente lo que hacemos todo el tiempo cuando aprendemos. Vamos aprendiendo concepto a concepto a concepto hasta que poco a poco vamos ligando, ¿sí?, esos conceptos para ir adquiriendo formas más elaboradas, ¿no? Y esto es pues a través del tiempo. La ley de la heterogeneidad de los fines nos dice que cualquier secuencia de acciones voluntarias es comprensible tan solo desde los objetivos perseguidos, pero una vez alcanzados pueden producirse efectos imprevistos, que llegan a convertirse en objetivo de nuevas secuencias comportamentales. Las consecuencias de las acciones humanas son imprevisibles, ya que cualquier efecto puede convertirse en objetivo. Es decir, por ejemplo, muchas veces tenemos una meta, un sueño, y enfocamos mucho tiempo de nuestra vida en alcanzar o lograr ese objetivo, pero a veces o muchas veces no no nos detenemos a pensar qué sigue después. Entonces, una vez que llegamos a ese objetivo, nuestras acciones, que muchas veces nada más tienen sentido para quienes tenemos la meta o ese objetivo, y para las demás personas no, solo cobran sentido con el conocimiento del objetivo. Entonces alcanzamos el objetivo y de ahí van a venir diferentes respuestas que van a evocar un comportamiento distinto en cada persona. Entonces, de ahí esas respuestas o consecuencias se pueden transformar en nuevos objetivos, ¿sí? Por un decir, no hacer una carrera se culmina y después a lo mejor se sigue el objetivo de, ay, quiero estudiar una maestría o quiero estudiar una nueva carrera. Entonces, todas las acciones de estudiar, hacer tareas, desvelarse por cumplir, etcétera, se van enfocando en cumplir el objetivo de culminar la carrera y aprender. Y de ahí la respuesta puede ser, para algunas personas, continuar con la maestría, para otras personas es laboral, otras personas dicen, sabes que yo no quiero volver a saber nada de la escuela, etcétera, ¿no? Entonces no es predecible el resultado que va a salir una vez que se alcanza el objetivo.
La tercera ley, que nos dice de ley del desarrollo en opuestos, sostiene que las experiencias, sentimientos, actitudes y conductas de los seres humanos fluctúan entre tendencias opuestas a lo largo del tiempo. Estas fluctuaciones se dan tanto en la vida individual como en la historia de la civilización. Hermann Ebbinghaus realiza estudios experimentales de la memoria inspirado en la obra de Fechner, Elementos de psicofísica, utilizando el procedimiento de él acerca de la cuantificación de grados de sensibilidad y umbrales de sensibilidad. Lo adapta para medir grados de retención y poder establecer el funcionamiento de la memoria. Sus investigaciones consisten en la presentación y creación de listas de sílabas aleatoriamente, generalmente sin sentido, alrededor de unas 2300. Estudia los efectos de la longitud de la lista, del número de repeticiones y la amplitud del intervalo de retención. Analiza la evolución temporal de la memoria. Establece lo que hoy se conoce como la curva del olvido, encontrando que esto ocurre rápidamente al principio pero se enlentece después. Es decir, que vamos a olvidar la mayor cantidad de información en los momentos más próximos al terminar la tarea de aprendizaje o memorización, y conforme pasa el tiempo vamos olvidando menos, es decir, que nunca vamos a olvidar más de lo que olvidamos al principio. Busca una medida indirecta de la memoria basada en el método del ahorro a la hora del reaprendizaje, medida generalmente en función del número de repeticiones, y esto lo hace fundamentándose en el tiempo o los ensayos empleados en un primer aprendizaje, el tiempo y los ensayos empleados para el reaprendizaje, y lo relaciona con las variables del intervalo de retención entre el primer aprendizaje y el reaprendizaje. Abandona la confianza en el testimonio de la introspección en favor de la evidencia objetiva, usando el método del reaprendizaje del ahorro para inferir la retención donde el recuerdo inconsciente no podía encontrarla. Inventa un material calibrado, sílabas sin sentido, para proporcionar una nueva materia para memorizar. Critica las establecidas leyes de la asociación, particularmente las de contigüidad y la sucesión inmediata, para introducir un estudio cuantitativo de las asociaciones remotas, y hace uso de nociones estadísticas matemáticas para medir la significancia de sus hallazgos y para formular sus resultados de acuerdo con un modelo matemático. Entonces tenemos aquí que cumple con las características de la ciencia. Está haciendo un estudio ordenado, estableciendo leyes predictivas y que son de manera experimental y reproductible, ¿sí? George Elias Müller realiza estudios acerca de la atención. Él obtiene el grado de doctor en filosofía en 1873 con el trabajo titulado Teoría de la atención sensible, que es uno de los primeros estudios empíricos de la atención. Sus aportaciones más valiosas son la ley de Host, que realmente fue propuesta por Jost, que era alumno de él, pero bajo la influencia de Müller. Nos dice que cuando dos asociaciones tienen la misma intensidad, la repetición fortalecerá a la más antigua de ellas, y explica las ventajas que tiene el distribuir las repeticiones en el tiempo. La ley de Müller-Schumann nos dice que cuando dos ítems se asocian, resulta más difícil luego que cualquiera de ellos se una a un tercero. Y la teoría de la interferencia en el olvido nos dice que el olvido no se produce únicamente en función del desuso o desvanecimiento de la información almacenada, sino también que es fruto de la interferencia que produce el nuevo material adquirido sobre el recuerdo de lo aprendido anteriormente. Y pues a manera de conclusión vemos cómo claramente se establece un apego al empirismo completamente positivista, ¿sí? al, al estar buscando precisamente el cumplir con los tres principales características que definen una ciencia, lo que es eh,
el ser conocimiento ordenado, la creación de leyes predictivas y la experimentación y reproductibilidad de dichos experimentos. Entonces, gracias a Wundt, que se establece todo esto, es que la psicología adquiere o comienza a adquirir ese grado de científica perteneciente a la ciencia.